ser los que nos vamos a poner. Pues mira, nos hemos organizado yo Tú te tienes que y poner después, aquí, sí. y después Gonzalo empieza y Gonzalo, cambia y yo también. yo hago una presentación muy breve, ¿eh? Y luego me voy abajo para dejaros aquí con los leones. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Bueno, estábamos aquí manteniendo una charla, casi que debíamos de seguir hablando de esto, porque ha sido muy ameno todo lo que hemos hablado y hemos contado cosas muy bonitas, ¿no? Bueno, esta Academia Galega de Belas Artes organizamos todos os martes esta actividade, o Martes das Artes, donde un día hai unha conferencia, outro día hai unha presentación de libro. Ahora estamos con este ciclo de arquitecturas para un tempo novo. Tiñamos esta idea de que, bueno, efectivamente estánse producindo unha renovación no mundo da arquitectura. Hai un grupo, unha serie de arquitectos máis ou menos desta edad media, xóvenes, menos xóvenes, que creo que se está dando alternativas para unha nova forma de enfocar os problemas dos arquitectos. Bueno, eu creo que Elizabeth e Gonzalo responden perfectamente a este perfil, ¿no?, de arquitectos que están exercendo a profesión en Galicia desde hai anos, que están facendo obras moi interesantes de reformas urbanísticas, de edificios pequenos, medianos, grandes, e creo que dando además unha aportación no uso de novos materiales. En fin, eles teñen unha formación arquitectónica que non é como os anteriores arquitectos daqui da Escola de Arquitectura da Coruña, sino que eles estudiaron e traballaron en Pamplona. Estábame comentando a súa relación con Pachi Mangado. Gonzalo creo que estuvo traballando no estudio, Elizabeth foi alumna de Pachi. En fin, este mundo complicado, a veces complexo, que hai que ir salindo como se pode, non? Porque a profesión hoxe en día non é tan fácil, as cousas cada vez son máis complicadas, cada vez é máis difícil levar adiante os traballos, hai un proceso cada vez máis difícil de sacar adiante as obras de arquitectura, e sobre todo cando son obras de arquitectura que teñen algo, que son arquitectura, digamos que son obras de autor, como no caso deles, non? Que non é unha arquitectura, digamos, de montón, é unha arquitectura moi elaborada, etc., non? Entonces, eu tiña aquí escrito unhas palabras que xa non as vou a ler, porque eu creo que vai a ser mellor que sean eles que nos vayan dando unha explicación das pautas que siguen, de que eu conozco algúns dos edificios que fixeron, poucos, non? Estuve o máis reciente o edificio que fixeron para o rectorado da Universidade de Vigo, no Berbés, unha obra moi difícil, me imagino, porque no casco histórico, edificios antiguos, con problemas, supoño, de todo tipo, ¿no?, de estrutura, cimentación, etc. Entonces, incluso atreveronse a facer un edificio todo de madeira. A complicación que tiña o panorama xa era grande, e con isto creo que a complicación ainda foi maior. Pero, bueno, eu creo que saliron exitosos do intento. É un edificio que é destacado, que tuvo premios, está publicado en moitos lugares, etc. Conozco guarderías, conozco centros de saúde, conozco remodelacións urbanas no casco histórico de Santiago. En fin, teñen unha obra diversa, un panorama, por tanto, moi amplio do que é o exercicio profesional hoxe en día, non? Así que, sin máis, moi agradecido pola vosa presencia, e aquí vos quedades diante do público. Moitas gracias. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí. Muchas gracias, Pepe, por la invitación, y a la academia, que suena esto como si estuviésemos en los Goya, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que estáis aquí, amigos la mayoría, porque hoy el día desde luego era complicado con el tiempo que hace y siendo mañana festivo, ¿no? Titulamos la charla Novas Madeiras. Quizás para nosotros también ha sido Novas Maneiras, ¿no? Porque, bueno, las tres obras que vamos a presentar están construidas en madera, pero eso también para nosotros ha supuesto
bueno, no sé si una variación o una nueva forma que ya hemos incorporado de pensar en la construcción de algunas de nuestras obras, ¿no? Hablaremos de 3 obras que se proyectaron, los concursos o el encargo fue en el 16, 17, 18 y luego se fueron acabando en el 19, 20 y 21, ¿no? Alguna de ellas está dando algún coletazo. Entonces, esta charla nos permite como resumirlas o haber pensado o hacer como una, bueno, no sé cómo llamarlo, un resumen de las 3 y de esa manera de construir con madera estructural, aunque haya sido en 3 casos y 3 programas relativamente distintos, ¿no? Uno es una obra nueva, en una parcela prácticamente sin mayor complicación. Las otras 2 son rehabilitaciones en cascos históricos, como bien decía ahora Casabella, particularmente complejos. Quizás incluso fue más compleja la de Betanzos porque la parcela es más pequeña, el acceso es mucho más complicado y el programa más exigente porque es vivienda social, ¿no? Nosotros tenemos, bueno, en los años que llevamos de profesión hemos tenido siempre una relación con la madera que empezó con nuestra relación también con el casco histórico de Santiago y las primeras rehabilitaciones que hicimos allí o en los alrededores, como estoy seguro de que muchas de ellas las conocéis, la Fundación Rubido Romero en Negreira. Hemos utilizado también la madera en otras obras como encofrados o carpinterías, paramentos, como en este centro de salud que está aquí cerca en Oleiros. También en las rehabilitaciones que hicimos en el casco histórico, ya con el tiempo, bueno, pues nos vamos adentrando o vamos utilizándolas también en fachadas, como este caso del Hotel Moure, ¿no? Que toda la fachada trasera, que es prácticamente toda nueva, pues se resuelve toda con una fachada trasventilada de madera e incluso parcialmente la cubierta, ¿no? Toda la envolvente en este caso es de madera. También lo hemos utilizado de una manera quizás más contemporánea en el sentido de celosías o los velos que pudimos haber empleado en la guardería, en la escuela infantil universitaria, en el campus de Orense, con estas celosías como muy brutas, madera sin cepillar, de cedro y simplemente con una pátina de la Surverde. Y bueno, incluso hemos tenido la opción, ya con paneles más estándar, pues de utilizarlas en mobiliario, en interiorismo, como estas tiendas que hicimos en Santiago para una marca comercial, para Hairspring. Un poco nos encargaron, bueno, una nueva imagen corporativa para las tiendas, hicimos las 2 primeras y la pandemia se llevó el resto. Entonces no sé lo que pasará a partir de ahora. Y eso nos permitió también, este tipo de utilizaciones de interiorismo, entrar en el mobiliario también, ¿no? Esta lámpara, bueno, como la anterior que habéis visto, esta es también para el edificio del Berbés en Vigo, y también incluso hemos tenido algunas experiencias con mobiliario como este pupitre que, bueno, se desarrolló para una exposición de la Ciudad de la Cultura, utilizado, bueno, estos elementos que se colocan al inicio de las salas, pues para dejar cosas o incluso para escribir algún recuerdo al salir, ¿no? Vamos a presentar estas 3 obras. Bueno, yo hablaré de la primera, de la Escuela Infantil de Abayuca en La Estrada, y Elizabeth comentará las otras 2. Esta primera de La Estrada, que hicimos con un compañero nuestro, con Paco Rodríguez, que es también, con Paco González, perdón, que es también nuestro aparejador y arquitecto. Fue un concurso que organizó el Concello de La Estrada para hacer una escuela infantil
en la parte superior de la izquierda, no se ve muy bien, pero ahí estaba el antiguo... No sé si es... Bueno, tampoco tiene demasiado interés. En el extremo de la Estrada estaba el campo de fútbol. Como en la Estrada sabéis, está también la Academia Galega de Seguridad, que también tenía unas instalaciones deportivas grandes. Pues en esa misma zona, que es justo en la diagonal opuesta, se hace el nuevo campo de fútbol, y el anterior queda como espacio dotacional. Se divide de una forma quizás un tanto inocente en 4, y cada uno va para una administración, y uno de ellos pues es un centro de salud que ya está construido. En el otro me da la impresión de que va a haber un supermercado, eso nos comentan, y en el nuestro la escuela infantil, ¿no? Que es ese rectángulo rojo que vemos ahí. El plano está a la inversa, con el norte debajo. La Estrada todos la conocéis, un cruce de caminos con la carretera de Orense a Pontevedra, la carretera de Santiago. Bueno, pues en esta nueva extensión es donde está esta escuela infantil. La normativa tenía la peculiaridad de que el vial es un vial nacional, con lo cual necesitábamos una distancia de respeto, bueno, no sé exactamente cómo se llama en términos legales, pero esa línea de afección de 25 metros, y luego la perimetral de 4 metros, que hacía que prácticamente la superficie que nos pedían era la superficie libre que quedaba en la parcela, ¿no? Entonces, de alguna manera nos veíamos obligados a proyectar en ese rectángulo. Os podéis imaginar también que una escuela infantil no es un edificio que fácilmente pueda distribuirse en varias plantas, ¿no? Entonces, bueno, partimos ya de este condicionante. Y el siguiente es el programa de necesidades. Claro, en Galicia tenemos como 300 y pico escuelas infantiles, todas prácticamente con sus diferentes escalas en función del número de aulas, pero con el mismo programa y con el mismo presupuesto. Entonces, bueno, pues también es otro condicionante, en este caso, crítico, ¿no? Nuestra primera idea es quizás excesivamente inocente, ¿no? Esta agrupación de casitas, que seguro que a todos se nos ha ocurrido algo similar, de alguna manera, para entrar un poco en escala, pero es, bueno, por razones presupuestarias y organizativas y de espacio, no podían estar separadas, se acaban juntando y acabamos teniendo este alzado con esta línea quebrada en cubierta, las ventanas más o menos grandes o pequeñas o en diferentes ubicaciones, y que al mismo tiempo, bueno, se cierra a la carretera y al norte. Es decir, cerramos el edificio al ruido y lo cerramos también al frío, pero le damos una imagen pues relativamente reconocible, ¿no? que es esta. Bueno, si pasáis por allí ahora, lo que hay delante es un aparcamiento, pero eso ya son otras guerras. Aquí veis en este escorzo, bueno, la escala que finalmente coge este edificio, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en relación al extremo del, no sé si llamarle villa, pueblo, al extremo de la Estrada, ¿no? Y la escala que cogen esas 3 o 4 casitas que vemos en este extremo de aquí, ¿no? Que básicamente la escuela pues acaba teniendo una escala similar, pero también relativamente integrada con estas ruinas de factoría, de fábrica que vemos ahí al fondo, que en su momento fue el mayor centro de trabajo de Estrada, ¿no? Entonces, bueno, en la memoria de mucha gente allí todavía permanece, y entonces estas cubiertas casi fabriles o esta escala menuda, pues de alguna manera dialoga con las pequeñas casas del entorno y con la memoria de la antigua fábrica, ¿no? Algunas otras cosas que también nos preocupaban, pues tenía que ver con la integración, los materiales, etcétera. Bueno, pues aquí veis esta foto, que en realidad, bueno, tiene
un poquito de trampa porque está tomada al final del verano con la hierba quemada, pero cómo entona en algunos momentos con la fachada de nuestro edificio, ¿no? En cuanto a la planta, bueno, veíamos estos condicionantes de que tenía prácticamente que adaptarse a ese rectángulo, y entonces funcionamos como por bandas longitudinales unidas por o relacionadas en este gran espacio central, ¿no? La primera banda, bueno, el primer sombreado es un pavimento de servicio, de acceso a esta primera banda, que tiene todas aquellas pequeñas habitaciones o estancias que sirven al resto de la guardería, ¿no? Empezando por la izquierda, pues el cuarto para los carritos, la sala de profesorado y dirección, los vestuarios, la zona de instalaciones, oficio de limpieza, cuarto de basuras, etcétera, la cocina, y al final pues un pequeño almacén, por un lado de juguetes y por el otro lado de la cocina, y la sala de instalaciones, ¿no? Entonces todo esto tiene pues el acceso desde atrás. Estos cuerpos pequeños hacen también, o sea, de colchón térmico y acústico con respecto al ruido de la carretera. Luego la franja central es una franja de usos múltiples. Yo creo que en algunos momentos fue lo que quizás más a los usuarios y a la gente del consorcio, al promotor les sorprendió, ¿no? Porque, claro, les daba la impresión de que con el mismo dinero pues habíamos conseguido algo más, pero realmente es porque este espacio no funciona solo como pasillo o como distribuidor, ¿no? Al ser más ancho, tiene prácticamente 5 metros, pues también funciona en algunos momentos como estancia para los padres que vienen a hablar con la gente de dirección, en otros momentos como zona de juego, al final es la zona de comedor, en una de las bandas están todas las taquillas de los niños, es decir, con esta ampliación en el ancho, pues conseguimos que sirva para más cosas y evitarnos los pasillos. Y luego la siguiente franja, que está dividida a su vez en dos longitudinales, es la de las aulas, que desarrollaremos después un poco con más detalle, pero que básicamente tiene todas las aulas con sus zonas de juego y enseñanza, pero también con las zonas de dormir, y más cercanas a la fachada todas las zonas de aseo y las zonas de salida, ¿no? Esta es el acceso desde la calle. Bueno, por la forma de la parcela, solo una de las fachadas cortas da al vial, con lo cual era la única fachada también por la que podíamos acceder. Generamos este pequeño porche, de tal manera que puedas dejar ya los carritos fuera y entrar como con esta forma de Z, y el cortavientos se produce al final de este gran espacio de relación, ¿no? Esta es la fachada central, ya, bueno, también con esos juegos de ventanas, la grande desde el exterior se ve todo este espacio, con lo cual también funciona un poco como símbolo o signo de transparencia, pero también de que los padres puedan estar fuera y ver lo que ahí pasa. Y luego las otras dos ya son de una de las aulas, bueno, pues una primera a la altura de los niños y la otra que evita que se vea el aseo desde fuera. Y este espacio central, ¿no? y esta sección del edificio quizás tenga su máximo aprovechamiento en ese espacio de distribución, que con los lucernarios generamos pues 2 o 3 ambientes o secuencias, ¿no? Con diferentes entradas de luz, este-oeste, con diferentes alturas, y luego también realmente la caída de las pendientes también es diferente, ¿no? Con lo cual se van generando diferentes situaciones. Y hay una última que se ve prácticamente vacía, bueno, pues que es la que aprovechamos para pasar los conductos de instalaciones de un lado a otro. Pero que también está ubicada, bueno, pues en el punto que hace que
que comprimamos el edificio antes de salir al final. Y este es la atmósfera, digamos, que coge este espacio central, con la diferente secuencia de las entradas de luz cenitales y bueno, el espacio más cegado, más ciego, en este caso a vuestra derecha, y el más abierto de las aulas a la izquierda, donde ya empezáis a ver todas las taquillas, ¿no? Estos son los diferentes vistas del interior. Jugamos por un lado pues con la madera, que en este caso bueno, pues es estructural, pero también funciona en los revestimientos, en los paramentos, en los pavimentos. Quizás para no ser excesivamente abusivo nos parecía que bueno, todo en madera hubiese sido quizás un poco denso de más. Bueno, pues algunos de los paramentos son de cartón yeso acústicos, y algunos de los elementos pues también se pintan en blanco, pues como en este caso las correas. Y luego tenemos una serie de luminarias, bueno, que son estas lámparas de Arturo Álvarez, que también van creando diferentes secuencias, de tal forma que la iluminación, que bueno, pues en las guarderías se usa mucho a primera hora de la mañana y en invierno por la tarde, pues tampoco fuese excesivamente secuencial o monótona, ¿no? Y se fuesen generando diferentes ámbitos. Hemos pasado de verlo en sentido longitudinal a verlo en este caso en sentido transversal, ¿no? Y vemos la diferente secuencia de espacios a través de las aulas y con las zonas de juego al final, o la escala que coge con los diferentes actores que acabamos de ver entrar a Héctor, pues que nos ayudaron también para expresar, ¿no? cómo puede funcionar este espacio y cómo es la escala que va teniendo, ¿no? Las pequeñas celosías que se generan no solo dividen estos 2 o 3 grandes espacios dentro del espacio central, sino que bueno, pues incluso los propios niños pueden generar espacios de juego o de descanso en ellos, ¿no? El aula tiene cierta importancia, yo creo, en estas, como en cualquier elemento, cualquier edificio educativo, ¿no? Si es universitario, si es de bachillerato o de eso, también le damos la importancia a todos, y bueno, pues el aula infantil también la tiene, ¿no? En este caso nosotros partimos de un rectángulo que a su vez se subdivide en 4, con un espacio más grande, que es el principal de enseñanza y de actividad de los niños, y luego tiene otros 3, el más pequeño justo en diagonal es el del aseo, el otro central, o sea en la parte interior, pero ya sin tanta luz natural, e incluso se pueden bajar unos stores, es el espacio de descanso, pero que también lo pueden utilizar puntualmente si tienen elementos digitales o proyecciones o tablets, etcétera. Y luego hay otro espacio más comprimido en la zona de la fachada, bueno, que utilizan como una especie de galería con más luz y también con más calor, ¿no? Aquí veis esos 4 espacios que yo creo que la fotografía los identifica muy bien, ¿no? Uno más oscuro de descanso, otro más alto de docencia, este más comprimido más comprimido a la izquierda, y el de los aseos, ¿no? De los aseos, que también, bueno, pues están comunicadas las aulas a través de los aseos, y 2 a 2 con estas puertas correderas. Entonces hay transparencia hacia el espacio central, posibilidad de flexibilidad y de unión entre aulas, conexión a través de los aseos. Luego la ubicación de los aseos en fachada también permite que cuando los niños están fuera jugando, los profesores o las profesoras están en el quicio y entonces controlan interior y exterior, pero controlan también el aseo, cuando los niños desde fuera entran al aseo o desde dentro, ¿no? Entonces está casi los aseos se convierten en una pieza estratégica ahí, ¿no? Y además, bueno, la intimidad que se les pide o se les ofrece a los niños en este caso es distinta que si fuesen adultos, evidentemente.
bueno, veis de nuevo estos espacios. La iluminación de las aulas sí que va marcando esa cota 220 que prácticamente unifica muchas de los elementos de la escuela infantil. Bueno, veis de nuevo ahí los juegos, pero sobre todo la sensación de escala, ¿no? Como los dinteles pueden o no llegar, y uno de los aseos con estas pequeñas ventanas que por un lado dan luz, ventilación también, pero al mismo tiempo permiten a los niños entrar en otro juego de escalas sin, esperamos o creíamos, ser excesivamente evidentes, ¿no? Cuando preparamos este concurso, realmente no sabíamos que existía el CLT. Nuestra primera propuesta eran muros de carga de ladrillo de medio pie, un sistema clásico. Sí que es verdad que la cubierta era con correas de madera, y en una de las ocasiones, mientras estábamos viendo con uno de los talleres las carpinterías, la carpintería estructural, vamos, de las vigas, vimos un trozo de CLT, nos empezó a hablar de esto y bueno, pues nos lanzamos a por él, y nos pareció en aquel momento pues un sistema como muy interesante, y al mismo tiempo, bueno, pues, yo creo que ahora todos lo conocemos mucho más y sabemos lo que aporta, no solo a nivel estructural, sino también, y eso es algo que en este tipo de edificios está muy bien verlo in situ, la atmósfera que genera, acústica y olorosa. Eso es algo que, bueno, pues en las fotografías no es fácil de transmitir, pero que si habéis estado en este tipo de edificios, pues bueno, genera un ambiente relativamente distinto o peculiar, ¿no? Estos son los muros longitudinales de carga, y aquí veis cómo se construyó esta escuela infantil, ¿no? Con esta estructura, que la verdad es que es un sistema, bueno, muy ágil, muy fácil, viene todo prefabricado, se monta muy rápido. Esta estructura se montó en 3 días y medio. Entonces, bueno, es un sistema que en su momento, pues, nos sigue pareciendo como muy interesante, y de hecho ya hemos incorporado a nuestro quehacer. Pero al mismo tiempo, todas estas uniones de estos elementos, aquí los veis tal cual. O sea, esta estructura no tiene ningún tipo de tratamiento, o sea, no se ha cepillado después, ni se ha... Bueno, tiene los tratamientos de antihumo, etcétera, pero no se le ha hecho nada más. Entonces las juntas prácticamente no se aprecian. Con un pequeño cuidado en obra, pues este es el resultado final. El resto del sistema constructivo, pues es también como muy sencillo. Yo creo que todos lo conocéis, pasaré rápido por ahí. La cubierta es una cubierta de zinc con aislamiento de lana de roca. Bueno, pues el resultado es una cubierta como muy ordenada, en la cual pues aparecen estos lucernarios centrales que funcionan también, o sea, realmente son ventanas, y por esa querencia nuestra, no es una galería de arte, es decir, no necesitamos una luz norte difusa, tal, sino que nos interesaba ese juego de diferentes luces, este y oeste, pero claro, eso también nos obligaba pues a tener, sobre todo en las fachadas oeste, pues estos toldos exteriores, porque en la estrada en verano pues le pega bien. Y también las carpinterías son practicables, están automatizados ambos. Seguimos con estas fotos de cubierta, algo que por cierto en los edificios, y me imagino que os habrá pasado a todos, hay que explicar 2 o 3 veces. Es decir, llegas allí, le explicas al personal cómo funciona esto, se olvidan, vuelves 6 o 7 semanas después y te dicen, joder, qué calor hace aquí. Digo, pero no abrís, cuando abrís las ventanas, los lucernarios también. Ah, pero se pueden abrir. Sí, hombre, lo vimos antes, ¿no? Entonces, este proceso de ver cómo funcionan estos edificios también es interesante, y es interesante para ellos. Y bueno, recientemente hemos estado con la directora, y hemos de decir que 3 o 4 años después, bueno, pues todavía nos hablan, con lo cual están contentos con el edificio y con su funcionamiento, ¿no?
La fachada también es una fachada muy sencilla, trasventilada de madera. Veis el CLT directamente, bueno, con las cautelas del apoyo en la cimentación, aislamientos, su lámina para vientos, la cámara y también en este caso madera al exterior, madera de pino, ranurada. Bueno, aunque son tablas, el ranurado hace que la lectura del paramento sea continua y simplemente lleva una mano de la Sur, pues para que no fuese quizás tan evidente, sobre todo al principio, la presencia de la madera, que era algo que, bueno, de alguna manera nos preocupaba un poco, ¿no? Que se entendiese la fachada de acceso. Y las carpinterías son también de madera laminada, de castaño, con estos grandes porque en relación a la propia carpintería, ¿no? Y realmente son profundos, estas guarniciones exteriores también de castaño laminado, redondeadas por cuestiones de protección con los niños, pero que finalmente también es un recurso formal. Y este plano resume pues como los tres o cuatro tipos que hay, ¿no? Tenemos carpintería fija, carpintería practicable, hacia el norte fundamentalmente estas pequeñas, y más grandes hacia el sur, y se incluye, bueno, pues la puerta de salida de cada una de las aulas y también un pequeño aireador, pues este que veis a la derecha entre dos de estas piezas, que permite una renovación de aire sin necesidad de que sea mecánica y cumpliendo las prescripciones del código técnico, ¿no? Y este es un poco el resultado. También, de nuevo, con los niños como escala, ¿no? de su funcionamiento. Y luego, esta es la sección transversal, que realmente... bueno, la traemos para explicar también cómo funcionan las instalaciones, que en este tipo de edificios cada vez ocupan más, ¿no? Entonces no queríamos en este caso mostrarlas excesivamente y sin embargo aprovechábamos la necesidad de tenerlas para ir generando también en sentido transversal diferentes alturas interiores, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es que los cuatro muros longitudinales, bueno, los de las dos fachadas y los dos centrales, son de CLT. Por cuestiones de resistencia al fuego, o bien había que sobredimensionarlos, entonces pasaban a ser prácticamente de 240, lo cual era un poco bestia, o si no había que trasdosarlos y podíamos permitirnos utilizar solo el CLT de 120, entonces los dos exteriores están trasdosados por fuera y los dos interiores, claro, uno, el de la derecha, como son todas las zonas de servicio, ya prácticamente era obligatorio trasdosarlo, aseos, oficios de limpieza, cuartos de basura, etcétera. Y en el otro central lo que aprovechamos es para meter toda la distribución longitudinal de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, y entonces se genera como este muro más ancho, que al mismo tiempo, si recordáis antes, bueno, pues era un muro acústico para este espacio central. Bueno, pues que siempre un requisito, una demanda de espacios con niños. Y luego, en ambos extremos, pegados a las fachadas, pues tenemos los conductos de aire, de tal forma que el retorno se produce, o retorno de impulsión desde la propia sala, y el opuesto puede ir a la sala central, ¿no? Entonces se equilibra ese movimiento de aire. La calefacción es toda de suelo radiante. Y aquí veis esos diferentes elementos, ¿no? Bueno, aunque no se aprecia muy bien, pues ahí está alguno de los registros que tenemos en este muro técnico central. Y aquí veis en esta imagen pues cómo incorporamos las diferentes instalaciones en esos espacios o en esos techos servidores, de tal forma que nos permite liberar el techo central de este espacio común, pero también parcialmente el de las aulas, ¿no? Y ahí lo veis ya los registros del aire, pero también como
las luminarias también acometen desde esa parte, ¿no? Y esto es un poco lo mismo, pero a otra escala en la zona de servicio, ¿no? El pasillo de servicio se libera y quedan las otras zonas, o puntualmente con este tipo de falsos techos de celosía en la zona de las aulas. Pero al final, bueno, pues en la zona central básicamente son las toberas, o desde dentro los registros del aire. Y ya por último salimos al exterior, a la fachada sur, y la fachada sur, bueno, pues es, no sé si completamente distinta, pero distinta a la fachada norte. O sea, ya las ventanas se abren más, pero al mismo tiempo necesitamos estos elementos de protección, tipo pérgolas o vegetación. La vegetación, bueno, pues por suerte ha ido creciendo un poquito más, se han plantado unos liquidámbars, perales, estos manzanos, lo cual también tiene su punto de queja, ¿no? De repente un padre te dice, ¿y si le cae una manzana a un niño? Y claro, y piensas, joder, pues se convierte en Newton, no sé, o sea, esas quejas que realmente en las escuelas infantiles, yo como padre también lo entiendo, pero a veces somos excesivamente protectores, ¿no? con los niños o con las cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, pues toda esta fachada sur aprovechamos el propio cerramiento ya para hacer esa celosía baja de madera, y esto nos sorprendió a nosotros después, a posteriori, ¿no? Por la propia altura también hace que para los niños sea un umbráculo. Es decir, ellos se sientan, se recuestan o se sientan ahí en el pequeño zócalo que sirve de cimentación, y el vallado hace de sombreado, ¿no? Pero aún así, bueno, luego tenemos el resto en las diferentes ventanas más grandes, ¿no? Aquí las veis, en algunas de ellas también ya ha crecido algo de vegetación, y se generan, bueno, pues el mismo juego, bueno, el mismo o similar que teníamos de diferentes alturas o espacios que teníamos en el espacio central, pues aquí algunas de las pérgolas salen más, otras menos, unas bajan, bueno, se produce una serie de juegos en las diferentes aulas. Y al final de ese espacio central sí que hay también el necesario espacio cubierto pero abierto, pues para jugar en entretiempo o en invierno, que hemos tratado pues un poco de la misma manera, ¿no? La fachada interior de carga sale, en este caso como fachada trasventilada, detrás está el almacén de los juegos, el lucernario se produce de la misma manera, en este caso está permanentemente abierto, entonces aquí se genera siempre movimiento de aire, y un tema como, no sé, casi de tontería de arquitecto, ¿no? Como dices, bueno, si estas fachadas son todas de madera, son todas longitudinales, tal, ¿cómo rematamos los testeros, ¿no? Y realmente los dos testeros, pues al final no sabíamos exactamente cómo darle la vuelta a la madera, y entonces pues son de Viroc, y así como el de la fachada principal se ha mantenido, este es una magnífica pizarra llena de dibujos por todas partes, ¿no? Este es esa salida que en verano pues prácticamente el sol se pone por ahí, y se genera, bueno, pues este tipo de espacios, ¿no? Vale, y os dejo con Elizabeth, que continuará con los otros dos. Este edificio parece que está en Suiza, ¿eh? Un nivel de acabados y de construcción fantástico, ¿eh? Eso es que también tenemos mucha suerte, tanto con los clientes como con el fotógrafo, ¿no? Es que está allí. Muchas gracias, Héctor. Bueno, el siguiente proyecto está en Betanzos. Todos seguro que sabéis, Betanzos se sitúa sobre una pequeña colina, está bordeada por dos ríos que convergen a su vez en la ría de Betanzos. Betanzos, el casco histórico, está declarado conjunto histórico-artístico, y
combina, la verdad, que edificios que tienen mucho interés, pero con otros que están en muy mal estado. El Instituto de Vivienda, con esa política de regenerar cascos históricos, compra una edificación, es una edificación entre medianeras, tiene orientación este-oeste, tiene un frente a la calle y otro de los frentes da una parcela muy despejada y con muy buenas vistas, pero que curiosamente pertenecía al vecino. La edificación está catalogada en el plan especial con nivel de protección ambiental. Y esto es lo que nosotros nos encontramos, una vista desde las ruinas que están enfrente. Conservamos el carácter que tiene la edificación de su planta baja, 2 plantas y bajo cubierta, y el uso que tenía como vivienda. Y lo que hacemos es un vaciado interior, restauramos las fachadas que había que mantenerlas y restauramos también las medianeras que se encontraban en un mal estado. Y luego otro elemento de interés que tenía y estaba protegido era la solana, y entonces la restauramos. La edificación que nos encontramos tenía, si restábamos por planta la superficie que ocuparía un núcleo de comunicaciones, era tan pequeña que no nos permitiría colocar una vivienda por planta. Y si sumábamos las superficies de todas las plantas, superábamos la superficie que nos permitiría una vivienda de protección pública, con lo cual lo que hicimos es superponer 2 viviendas. Cada una de las viviendas tendría 2 plantas. Este muro lo que hacíamos es dividir la edificación con un muro de madera contralaminada que lo dividía en toda la altura, y situábamos en uno de los laterales las escaleras y unos pequeños espacios que los íbamos a incorporar a las estancias principales. Por otro lado teníamos un patinillo al que se adosaban los núcleos húmedos, o sea, los aseos y las cocinas, y que cruzaba toda la edificación desde abajo hasta arriba. Todos los forjados también se resolvieron con madera contralaminada, porque era una forma muy eficaz de ocupar muy poco espacio y mantener en la mayor medida la mayor altura posible. A las 2 viviendas se accedía desde el portal común, este es el acceso. La primera vivienda se situaba en la planta baja y primera. En la planta baja, se ve bastante mal ahí, pero bueno, en la planta baja se localiza una habitación y un aseo con el objeto de que también pudiera funcionar como pequeño despacho, pequeño taller de la vivienda. Y en la planta primera se localizarían las cocina, estar y otra habitación. Estos 2 peldaños nos permitían resolver el desnivel que existían entre las 2 fachadas que teníamos que proteger. Y aquí una imagen de esos espacios que se incorporaban a la escalera, añadiéndole a la superficie de las estancias principales, en este caso una habitación. Las carpinterías existentes las renovábamos o las restaurábamos si se encontraban en buen estado, y añadíamos una nueva carpintería por el interior, también de madera y de hoja oculta. Y esta es la imagen del acceso desde la planta baja a la segunda vivienda, la que se encontraba en la parte superior y que ocuparía la segunda planta y el bajo cubierta. La escalera cada vez se va haciendo más permeable para conseguir la luz, para que pasara la luz hacia abajo, y eliminamos aquí las tabicas. Y como esa llegada a la planta primera de la vivienda, en la que se aprecia ese espacio que se le gana a la vivienda colocándose encima de la escalera, y que en esta planta concretamente situamos la mesa de comer, y como la estancia principal a doble altura. Este muro de madera CLT se va haciendo cada vez más permeable porque ahora mismo ya pertenece a la misma vivienda.
y como espacios flexibles conseguíamos de alguna manera que los espacios fueran más grandes. Entonces, cuando este espacio estaba abierto, pues funcionaba como un espacio más de estancia, y si lo cerrábamos era una de las habitaciones. Y llegábamos a la planta alta, que es donde se situaba la habitación principal de esta vivienda. Un acceso hasta el bajo cubierta. Aquí solo tendríamos una habitación y un baño. Desde la habitación un hueco que nos permitía volcar sobre ese espacio de estancia del comedor y el salón. Y como ese juego de huecos dialoga con los huecos y las perforaciones que existían en el muro de madera CLT y que nos permitían en algunos momentos ver el exterior. El siguiente proyecto es el proyecto, le llamamos el proyecto del Berbés, está en el Berbés. Esto es la ría de Vigo. La ría de Vigo es una ría bastante larga, tiene 35 kilómetros y está cosida al este por el puente de Rande y al oeste protegida por las Islas Cíes. En una de sus riberas se encuentra el barrio del Berbés. Es una ría muy propicia históricamente para la pesca, y el barrio del Berbés es un barrio de pescadores de Vigo. El caserío que nos encontramos, el caserío del barrio, contrasta con la superficie que se ha ido a lo largo del tiempo ganando al mar, esta que vemos en la que se encuentran muelles de carga y descarga, dársenas de transatlánticos, y luego una casi autopista que lo cruza y que a veces enterrada y a veces en superficie supone pues bastante agresividad. Ahora mismo ya poco queda de esta imagen, es una imagen de hace más de 100 años, coloreada, en la que vemos por un lado el caserío a la derecha y el encuentro de la ribera con esas edificaciones, y luego estas barcazas, que eran las barcas de pescador que utilizaban, que tenían aproximadamente unos 10 o 12 metros de longitud. Estas barcazas se almacenaban, se guardaban en la parte inferior de esas viviendas, y por eso tenía esta configuración tan específica estas edificaciones. Cada uno de esos arcos se correspondía con una vivienda, pero todas esas arcadas estaban comunicadas a modo de soportal. En la planta baja eran viviendas muy alargadas, de 20, 25, 30 metros. En la parte baja se colocaba la barcaza longitudinalmente, y en la planta superior se desarrollaba el programa de la vivienda, y que se remataba con una solana que miraba al mar. Esta es un poco la evolución de cómo ha ido ese encuentro de la ribera con las edificaciones en el Berbés. Y esto es lo que nosotros nos encontramos. La operación de abrir Vigo al mar como operación contemporánea, pues sí, muy interesante, pero si tenemos en el recuerdo lo que esta zona era y lo que es, pues descubrimos que realmente la relación con el territorio pues se ha perdido, ¿no? La Universidad de Vigo, el campus de Vigo, la Universidad de Vigo, se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad y tiene todas sus dotaciones allí en el campus universitario. La universidad no tenía ninguna dotación, ningún inmueble para poder realizar algún evento en la ciudad. Entonces tuvo la oportunidad, mediante una cesión o un convenio, de hacerse con estas 3 edificaciones, y convoca un concurso para hacer su nueva sede en el centro. El programa era muy sencillo, pedía pues el despacho, zonas de reuniones para el rector, un centro de lenguas y luego espacios polivalentes que pudiera hacer pues algún acto, pues bueno, cualquier actividad que pudiera acercar la universidad a la ciudad. Estas 3 edificaciones tuvieron una licencia anterior, antes de que la universidad se hiciera con ellas, y en ese momento se había vaciado el solar,
se había mantenido únicamente la primera arcada, el soportal y parte de la fachada. La parcela era una parcela que tenía muchísimo desnivel en la parte posterior, de aproximadamente 3 alturas, en su encuentro con la montaña. Este es el alzado de la Ribera del Berbés, un alzado con cierto carácter, en el que vemos los arcos de los soportales en la planta baja, algunas de las solanas de las viviendas en planta primera, aunque ya van apareciendo algunas edificaciones de nueva factura y otras pues un poco más dudosas, ¿no? Este es un esquema de concurso. Nosotros lo que hacemos es planteamos recuperar, o sea, mantener las persistencias abajo, y luego insertábamos una caja de madera, un poco como en homenaje, en recuerdo a aquellas barcazas de madera que tuvieron su origen en estas viviendas, y manteníamos las 3 crujías existentes de cada una de las viviendas, y mantenemos por otra parte las estructuras de las cubiertas inclinadas. En el alzado manteníamos lo existente y resolvíamos lo nuevo con una especie de galería celosía que unificaba las 3 edificaciones, de alguna manera cada una con sus características, ¿no? Bueno, y de esta manera, le dábamos a las edificaciones cierto carácter institucional. Esa celosía, esa fachada, a la vez era estructura, era la imagen, y por otro lado también era la protección solar, que nos ayudábamos de unos estores automatizados, porque esta realmente es la fachada oeste, que es una fachada a nivel de sol bastante problemática. Tiene unas vistas espectaculares, pero tiene el sol de poniente. Luego, con respecto al tratamiento de las fachadas, utilizamos 3 criterios. En la primera edificación reparamos los morteros que tenían los azulejos insertados. En la edificación central reforzamos la fachada y sustituimos la cornisa que había, por una semejante. Y en la tercera edificación reestructuramos la fachada con las piedras que existían en esa misma fachada. El programa funcional era muy sencillo, porque de las 3 edificaciones, la más pequeña la utilizamos para meter los elementos auxiliares, como las escaleras protegidas, el ascensor, los aseos, las instalaciones, y estos elementos daban servicio a las otras 2 edificaciones, que nos permitía de esa manera dejarlas diáfanas. Este es el comienzo de la obra. En primer término vemos la primera crujía que manteníamos con las arcadas, y en el fondo el vaciado de la parcela, que ya podemos apreciar el gran desnivel. Fue una cimentación complejísima, en la que en tan poco espacio pues tuvimos pilotaje, losa, zapata, corte en roca, y a esto se añadía que las edificaciones colindantes eran viviendas que estaban todas en uso. ¿Cómo arrancamos con el hormigón en la montaña, en el acantilado trasero? Esta foto se la dedicamos a nuestro aparejador, que un día, cuando estábamos en este punto, nos dijo, un gran profesional, que tuvimos una relación fantástica durante la obra, y este día nos dijo: os tengo que confesar que hasta el día de hoy no he dormido tranquilo. Y Gonzalo y yo, que habíamos estado muy tranquilos, ¿no?, en este momento, pues en honor a él, en honor a todo lo mal que lo pasó, pues le dedicamos esta cimentación. Cómo estos muros y esta cimentación se va adaptando a esas cimentaciones de las viviendas laterales que se habían quedado a la vista,
y cómo se van adaptando también al muro trasero. Y con forjados y con paneles de madera CLT vamos subiendo y vamos reproduciendo los muros que existían en estas viviendas. En este momento fue el segundo punto duro de la obra, y en este momento la empresa abandonó la obra. Entonces, bueno, hemos venido llorados de casa, no hemos venido a llorar aquí, o sea, fue un momento complicado en el que aprendimos un montón de cosas. Nos pareció increíble que la empresa, después de haber hecho todo el trabajo en madera, hubiera decidido no continuar, pero bueno, el caso es que otra empresa se hizo cargo, que también tuvimos una relación fantástica, trabajó con muchísima ilusión y hemos conseguido acabarla, ¿no? Con un trabajo no solo de la empresa, sino del aparejador, del promotor. Estamos muy contentos, o sea, todo ha ido adelante. Está la planta baja, ¿no? Aquí vemos la planta baja del edificio. Entramos a través de esos soportales a un cortavientos por la parte de servicio, que es la que nos queda a la izquierda, y llegamos a un espacio abierto en el que nos encontramos en primer término unas gradas de hormigón que ya veíamos un poco cuando en las fotos anteriores a la cimentación, unas gradas que se convierten en el espacio más público del edificio, y es un espacio flexible en el que pues se podrían hacer presentaciones o pues trabajos, o poder estar o pues relacionarte, pues. Y a la derecha estaría la zona de recepción y la zona de audiovisuales. Tenemos el arranque de las gradas, que es la que nos va a llevar a la planta primera, y como, aunque aún nos encontramos enterrados en el acantilado trasero, hacemos un hueco en el forjado para permitir esa entrada de luz posterior, y estamos ya en la planta primera y vemos ese hueco desde la fachada posterior, ¿no? Llegamos a la planta noble, es la planta donde se localiza el despacho del rector con su sala de reuniones, y un espacio central que ahora mismo se está utilizando de sala de prensa. Como en la planta primera, este espacio central ya se empieza a enroscar con todos estos usos alrededor de este espacio, y con estas zonas de trabajo que se relacionan con ese espacio libre de la planta de abajo y a través del hueco central con las plantas superiores. ¿Cómo llegamos a la planta segunda? En la planta segunda se desarrolla un programa de aulas, están las aulas y el servicio del alumnado. Es un espacio flexible con ese agujero central, con estas escaleras que lo cruzan, y se van colocando alrededor de este espacio pues todos los usos. Pues espacios flexibles que se puedan usar abiertos, que se puedan cerrar, como es el caso del servicio que se coloca al final, que por las noches se cierra con las cancelas. Aulas, unas de distintos tamaños, unas más pequeñas como la que vemos, otras más grandes que tienen la posibilidad de compartimentarse en dos. Todo el edificio se resuelve en madera, y con ese carácter de ligereza que da la madera, pero por otra parte con esa fortaleza que le da, ¿no? ese material. Hemos utilizado en este espacio central también unas luminarias decorativas de Arturo Álvarez, que nos emociona, ¿no? Siempre que podemos colocamos alguna de él. Y como si seguimos subiendo ya empezamos a descubrir esa estructura en la última planta, la estructura de cubierta. La estructura de cubierta se resuelve con correas a parilera. Y el espacio de la última planta es un espacio abierto, diáfano,
un espacio pues de transferencia que podría ser, ¿no?, entre la empresa y la universidad, un espacio en el que se podría hacer tareas de coworking. Ahora mismo se usa como sala de exposiciones. Hemos conseguido no colocar tirantes en la cubierta, con un diseño de contrafuertes por la parte exterior del muro que da la medianera, y de esta manera conseguimos que se pueda apreciar este espacio como más abierto, sin esa sensación de cielo raso que darían todos esos tirantes colocados cada 2 o 3 metros. No, una imagen vista hacia el mar, cómo esa estructura de celosía de la fachada se traduce en la estructura de cubierta y también en el despiece de la carpintería interior. Y se trata de una edificación que nos ocupa de 30 metros de profundidad, y entonces hemos perforado la cubierta con 2 lucernarios que permiten la entrada norte. Que de alguna manera a lo largo del día haya un juego de luces, ¿no? Tenemos la luz del oeste, la luz del este, y después a través de los lucernarios la luz del norte, que a su vez a través del hueco central va resbalando a las distintas plantas. En esta sección, en primer término, vemos los arcos y cómo esos arcos y las gradas, y cómo es el encuentro con el acantilado trasero, y cómo esa pequeña franja nos permite la entrada de luz suficiente como para iluminar y ventilar la parte de atrás, y compaginado con las demás fuentes de luz, todo el edificio. La fachada trasera se resuelve de manera semejante a la principal, pero es mucho más sencilla porque sus requerimientos de soleamiento son menores. O sea, es una fachada más en sombra, con lo cual no sería necesario aquella celosía, ¿no?, aquella dimensión de celosía. La cubierta se resuelve con 3 cuerpos a 4 aguas, y el acabado es el zinc. Y como finalmente ese alzado contra el acantilado coge una escala más menuda, una escala de aquel caserío que fue el Berbés, y que dialoga con la escala que tienen las edificaciones en esta parte de atrás, y con vegetaciones que van apareciendo en todos esos resquicios. Pues muchas gracias. Pues no sé si queréis preguntar algo, si ya ha sido suficiente. La guardería de la Estrada no la conocía. Me parecía que estaba en Suiza. Desde luego, las fotos son muy buenas, pero también el edificio tiene un nivel de construcción impecable, la verdad. No sé cómo lo hacéis, pero es que tenéis mucha suerte. Muchas horas. Sí, está fantástico. Y del rectorado de Vigo sí que ya estaba una visita que habíais hecho. Ya me impresionó muchísimo entonces. Faltaban algunas cosillas, ¿no? Pero la verdad es que habéis tenido mucho valor para meterse ahí a hacer todas esas cosas, ¿eh? Sí, yo no sé si a veces un poco de inocencia también, ¿no? Pero claro, cuando José Luis nos dice, por fin puedo empezar a respirar, y no creo que no éramos conscientes de todas. Probablemente teníamos las vistas puestas en conseguir que el edificio fuera de madera, y no estábamos pendientes de la cimentación, que realmente era lo peligroso en ese momento, ¿no? O en conseguir que la empresa no se escapase también, que también es un... No lo conseguimos. Sí, pero bueno, yo creo que mucho de igual de esos acabados o de esas, tiene que ver con el trabajo previo del estudio, ¿no? De llevar los detalles trabajados en la medida que podemos, acompasados con el presupuesto, y defenderlos lo máximo posible en obra, ¿no? Bueno, este sistema que utilizáis de paredes de carga de madera
no sé el nombre técnico como... Sí, el CLT, madera contralaminada, el cross laminated. Exactamente, da una limpieza a la construcción que se agradece mucho, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además es un sistema que en la propia, o sea, la guardería costó lo que ponía el proyecto, ¿no? O sea, no hubo ni modificados ni liquidación, bueno, hubo un poquito de liquidación, pero no llegó creo que al 3%, una cosa así, o sea que, y fue por cosas, bueno, que en este tipo de edificios siempre te suelen pedir después, que hagas alguna cosa o que cambies algo, tal, pero se hizo en el precio marcado. Claro, es que Claro. la estructura muchas veces es el acabado. Entonces realmente hay algo que te puedes llegar a ahorrar para compensar el sobrecoste que efectivamente tiene una estructura de madera, que no nos podemos engañar. ¿Cuál es el punto malo? Que como la estructura es acabado y esto en la mentalidad nuestra no entra así tan rápidamente, ellos hacen la estructura y luego ya arreglaremos. Entonces eso fue un problema también, fundamentalmente en el Berbés, porque nosotros veníamos de la guardería y decíamos, la estructura, esto es facilísimo, ¿no? Pero una rehabilitación es distinta. Y explicarle a la empresa que ya tiene que estar como se va a ver al final de la obra, pues no les compensa o no les interesa muchas veces, ¿no? Entonces, Y luego hay otra cuestión que antes comentábamos acerca de... Tú decías, no sé para qué calculo las estructuras y luego me las quieren cambiar todas, ¿no? Pues claro, así como en la guardería, yo creo que éramos todos novatos, bueno, nosotros y la empresa constructora, desde luego, los únicos novatos, los únicos no novatos, y además eran de Bilbao, eran los de Goy, ¿no? Y entonces llegaron y también querían cambiarnos todo. Porque claro, ellos ya se sabían contratistas y se sabían que en España en aquel momento solo había dos fabricantes, ellos y unos catalanes que eran mucho más pequeños, ¿no? Entonces llegaron y ya también querían cambiar las cosas. Entonces esta parte de, mira, es que la estructura también es arquitectura en nuestro caso, entonces lo siento mucho, ya sé que aguanta, o ya sé que no necesitaría ser tan largo el muro, pero es que si no el otro trozo lo tengo que hacer de pladur. Entonces, bueno, en ese tipo de peleillas menores, pues también las hubo. Y esas, en el Berbés ya se multiplicaron por 5. Porque claro, la estructura era mucho más grande, el ahorro para ellos podía ser mucho mayor. Y entonces, claro, es esa cuestión de que todos tenemos interiorizado ahora que si haces una estructura de hormigón visto, hay que hacerla. O sea, no sustituyes un trozo de muro por ladrillo. En la madera todavía parecía que se podía hacer y para nosotros también fue fue una sorpresa, quizás de esa inocencia de decir, joder, las empresas de madera son como todas. Claro, al final, al principio todas te venden. No, nosotros somos magníficos, lo hacemos muy bien, hacemos tal, hacemos no sé cuánto, pero llegada la hora de los cuartos, todo el mundo si puede ganar un poquito más, pues lo gana, y si puede ahorrar, tal, y ¿para qué queréis un canto de 90 si con 65 nos llega? Bueno, pues, porque si no lo tenemos que recrecer con algo. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones también... luego está el acabado de la madera, o sea, tiene distintos acabados, o sea, nosotros solo habíamos hecho la guardería en madera CLT, o sea, tampoco éramos ningunos expertos. Ni lo somos ahora, ¿eh? Ni lo somos ahora, pero quiero decir, entonces no sabíamos, ahora poco y antes nada, ¿no? Entonces, bueno, el acabado, las fichas, no sé cuánto, todo era aprender, o sea, más bien fue un máster, ¿no? Más que una hora que hicimos. Y luego que se ve todo muy limpio, pero luego tiene sus tratamientos antifuegos, el resto de cuestiones. O sea, hay unas interioridades de eso que Claro, hacíamos realmente son complejas. Hacíamos cosas un poco sobre la marcha, teníamos que protegerlo, pero no estaba estandarizado, no había ninguna regla y teníamos que protegerlo, entonces tuvimos que establecer un mecanismo, entonces venían unos y nos ayudaban, los otros decían, opinaban, tal, entonces entre todos decíamos, bueno, pues a lo mejor pues teníamos ahí uno y hacíamos como un control de calidad in situ, uno poniendo la brocha, cuánto gasta, cuánto protege, bueno, todo un poco así, ¿no? Pero bueno, por eso, interesante, pero con horas, muchas horas, ¿no? Era la única manera de compensar. Pero bueno.
Es que el resto nos conocen a nosotros, conocen las obras. Lo sabían todo. Yo creo que solo están esperando las cañas para que para poderlo comentar más tranquilamente. Bueno, pues muchas gracias y creo que hemos acertado con vuestra selección porque, en fin, habéis traído unas obras estupendas. Esto que decía al principio es una arquitectura de autor, porque no es frecuente, tampoco estamos tan sobrados de arquitecturas así tan buenas, ¿no? Creo que se agradece mucho, ¿no? Y lo habéis explicado muy bien, las fotografías son estupendas, la verdad es que hemos disfrutado mucho. No sé, supongo que os habrá gustado y si no, pues invitaros que vamos a tener este ciclo de arquitecturas para un tiempo nuevo, vamos a tener otra última charla de Carlos Seoane. Va a ser un poco distinta, no va a ser tan, pero creo que también muy interesante, y con esto vamos a finalizar este ciclo. Nos queda pendiente una charla que voy a dar yo, a mí me toca a veces, ¿no? Porque es el centenario del nacimiento de Yannis Xenakis, el colaborador de Le Corbusier, y vamos a hacer una charla mezclando arquitectura, su experiencia en el estudio de Le Corbusier y después con su experiencia musical. Va a venir un violinista de la Sinfónica que nos va a interpretar y nos va a hablar un poco de la música de Xenakis, ¿no? Estáis igualmente todos invitados y nada, seguimos aquí a pie del cañón. Muchas gracias y nada más.